Los donadores voluntarios son más felices. He conocido bastantes donadores en los últimos 5 años y si tuviera que elegir una palabra para describirlos, además de compasión, sería felicidad. Existe una euforia que acompaña el acto de donar voluntariamente, que es difícil de explicar sin que esto se escuche un poco loco. Eidona Edwards. Bienvenidos a Lo que no suma resta, donde buscamos ser un estímulo para que metas más tiempo en ti, física, mental y espiritualmente. Como consecuencia, estés un paso más cerca de tu mejor versión. Esto a través de experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo mucha buena onda. Mi nombre es Eric Hernández. Yo soy Mario Dinero y este es el episodio número 5. Y igualmente que la vez pasada, la semana pasada, andamos muy contentos, muy emocionados de tener aquí en la casa, en el estudio, a una muy buena amiga, a una muy buena compa y que estamos seguros que va a dejar muchas lecciones de vida y muchas cosas bonitas que les van a mover fibras bien internas. La conozco desde hace no mucho, desde hace como unos 3 años, por azares ahí del destino, bien chidos. Y bueno, me llama la atención mucho y la quisimos invitar aquí porque es una persona que la neta sale del promedio de personas en las que están en su ramo, pues, ¿sabes? O sea, ella es coordinadora de donaciones del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde aquí en Guadalajara. Entonces, cuando te dicen eso, sí te imaginas como que alguien bien serio, alguien ya de una edad más o menos y así. Entonces, la neta rompe con todos esos, Temas, exactamente, paradigmas, ¿no? con todos esos paradigmas. Y bueno, ella se llama Ana Paula Becerra y super compa. Bienvenida, Ana Paula. Gracias. No, pues gracias. Gracias por la presentación, Por las flores. por las flores, por los piropos. No, pues yo encantada. Encantada de estar aquí y de compartir con ustedes información valiosa, diferente tal vez a lo que se había estado escuchando en este programa, pero como ustedes todos dicen, todo lo que no suma, pues resta, ¿no? A Entonces, huevo. Chido, chido. Y sabemos que tienes muchas cosas que nos van a sumar un chorro el día de ahora, Pau. Y bueno, nos gustaría empezar la entrevista, que nos platiques qué onda, quién eres, por qué te debemos de escuchar, todo tu profile, Tu acá background, chido. tu formación, ¿qué onda contigo, Pau? los títulos, los Sí. diplomas. Los reconocimientos, Sí, sí, chingado. para que la gente diga, no, sí está buena, ¿eh? Sí, hay que escucharla, ¿no? Sí. No, pues yo soy médico o médica, diría López Gatell. Soy médico, soy egresada de la Universidad de Guadalajara. Tengo un diplomado en coordinación de donación de órganos y tejidos, que ahorita vamos a ver qué es eso. Y recientemente acabo de terminar una maestría en bioética, que también pues va mucho de la mano con muchos temas controversiales, ¿no? Relacionados con la salud y el medio ambiente, y etc. Y bueno, he trabajado para el Consejo Estatal de Trasplantes y para el Hospital Civil, en donde estoy actualmente. ¿Y qué hago? Híjole, Empieza con la lista. empiezo con la lista. Yo creo que mi trabajo se resume a que yo ofrezco a personas que acaban de perder a un familiar, algún ser querido, ofrezco la opción de la donación de órganos y tejidos y me encargo de que todo ese proceso, en caso de que ellos acepten, pues se lleve a cabo, ¿no? Prácticamente Como todo el protocolo, ¿no? el protocolo, ajá, y sobre todo pues la vigilancia de que se haga todo pues como se tiene que hacer, ¿no? Súper chido, Más súper acordado, chido. ¿no? Sí, de hecho, hace ratito antes de que empezara la entrevista nos platicabas como, ¿qué onda? Más o menos cómo habías empezado en toda esta aventura, en toda esta situación y que era algo que a mí en lo personal me intrigaba mucho, pues el hecho de, pues, ¿qué pedo? ¿Cómo caes a la onda de las donaciones, ¿no? Entonces, que nos platiques, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo caes ahí? Si fue elección así como que muy tuya o qué onda contigo. Lección de vida. Lección de vida. Sí, yo creo que como a muchos les ha pasado,
y probablemente les pasará, caí por casualidad, ¿no? Caí por casualidad a raíz de una decepción amorosa. Precisamente que va de la mano con este tema que vamos a abordar, ¿no? De cómo afrontamos las pérdidas, ¿no? Que llegó un momento en mi vida en el que perdí, pues lo que para mi entender en ese momento significaba todo, ¿no? Desde pareja sentimental hasta trabajo, hasta la meta que yo tenía a cierto punto, ¿no? De hacer un examen, de pasar a otro nivel. Y llegó un momento en mi vida en el que de repente perdí todo eso. Ajá. Y sin pensarlo, llegó la oportunidad de empezar a trabajar en este mundo de la donación, que yo ya tenía más o menos una idea de cómo funcionaba, porque cuando estudié medicina tuve la oportunidad de aprender mucho sobre trasplantes, porque hice servicio social en esa área. Y ya más o menos manejaba, pero algo muy chistoso es que yo estaba del otro lado, es decir, yo estaba del lado feliz, del lado de los pacientes que se beneficiaban de esas donaciones. Y entonces cuando yo empecé a trabajar ya en forma, me tocó estar del otro lado, en la pérdida, digamos que en la parte triste, ¿no? En la parte de tener que afrontar, de tener que hablar con alguien que acaba de perder probablemente lo más preciado que tenía en su vida de manera repentina, y lidiar con eso, ¿no? Lidiar con ese duelo que tienen que empezar de la nada. Exacto. Quieras o no quieras, ¿no? Quieras o no quieras. Y así fue. Así que para los que tengan mal de amor, no se preocupen, van a salir de Nada está perdido. Nada está perdido, ¿eh? No. Vienen cosas mejores. Qué chido, ¿no? Yo siempre creo firmemente en la filosofía de que no hay nada por casualidad, sino por causalidad. O sea, a lo mejor a veces no lo entendemos, pero por algo pasan las cosas. Por algo te tocó vivir eso, por algo estás donde estás. Creo que tienes ahí mucho que pues todos, ¿no? Todos que aprender y que, no sé cómo expresarlo, que ayudar a muchas personas, ¿no? O aprender eso del desapego, el duelo repentino, que es algo fuerte. Algo fuerte y muchas veces sin agua va. Sí, esa es la neta. Y otro. Está chido lo que nos acabas de comentar, Pop. Y preguntarte también, o sea, que me gustaría que nos dieras como, porque platicando contigo antes de que se armara toda esta plática, toda esta entrevista, nos decías como cosas bien interesantes, detallitos. Hay muchas cosas que son inciertas o que tenemos como pequeños tabús o que tenemos como, hay mucha desinformación también en este tema de las donaciones, y que nos platicaras un poquito más acerca de eso, cómo es el proceso, por ejemplo, si eres donador voluntario, qué órganos puedes donar, todo esto, o sea, que nos platiques un poquito de eso para entrar en contexto, Pablo. Sí, para empaparnos, ¿no? Pues, sí, la neta sí hay información bien chida. Es un tema, lo hablábamos, es un tema que incluso hasta los que nos dedicamos a la medicina, poco se habla cuando estás estudiando de esto, ¿no? Y sí, es algo tan específico que solo los que de verdad nos hemos apegado a este tema realmente conocemos cómo se maneja y todos los procesos. Y ahorita es muy sencillo tener información, ¿no? Es súper sencillo, agarras tu celular, pones donación de órganos y lo primero que te va a salir es encuentran un tráiler con niños congelados, ¿no? En Manzanillo, con niños sin riñones, ¿no? Entonces, creo que sí estamos en un mundo que nos ofrece mucha información, pero que a la vez puede llegar a ser peligroso, porque al final no es información, ¿no? Es desinformación. Y el tema de trasplantes es un tema que se presta muchísimo a muchos mitos, a muchas leyendas. Ahorita yo les voy a ir diciendo y ustedes no van a ver sus caras, pero yo sí las voy a ver. ¿Qué van a decir? Sí, es cierto, ¿no? Por ejemplo, oigan, me contaron que un compa despertó en una tina en un hotel, en una tina con agua y hielos,
con un letrero que decía, no tienes un riñón, busca atención médica, ¿no? Este rumorcito de que empezaban a secuestrar gente para robarles órganos. Les voy a decir así como más o menos los principales mitos y conforme ya les cuente cómo es el proceso van a decir, ¿no? Sí, eso no es. Vas a decir, ay, Dios mío. Y luego, por ejemplo, este otro mito de, por ejemplo, ustedes, no sé si se han dado cuenta, ¿en su licencia son donadores o no? Sí, yo sí. ¿Tú no? ¿No? Yo sí. Goyo Ahí está el puso claro que no es ejemplo. donador, ¿eh? Nada más quiero que Esta sepan. no, los anteriores sí. Puede tener ciertos tabús, pero ya platiqué aquí con la doctora. Ya lo expuse, ¿verdad? Perdónenme. No, está bien, a lo mejor también me... Este es otro de los principales mitos, leyendas urbanas o tabús, como dicen también, que si tú pones en tu licencia que eres donador, te van a dejar morir, ¿no? Porque lo que quieren son tus órganos. Yo a veces pienso, ojalá realmente todo el personal de salud, te preocupara por tener un sistema de donación, ¿no? A todos los niveles. Otro de lo que siempre me preguntan también es que luego nada más benefician a los ricos o a las personas importantes. O qué casualidad que nada más se trasplanta tal persona famosa, ¿no? O de dónde sacó el órgano, o la típica de que, no, es que si le das dinero al doctor, te salta de la lista y te va a trasplantar primero. Entonces, estos suelen ser como unos mitos a los que constantemente nos enfrentamos, que van acompañados con cuestiones culturales, con creencias religiosas también, que pesan al final, ¿no? Que pesan en los momentos fuertes como un nacimiento, una muerte, y que tienen pues mucha importancia en esos momentos, ¿no? De duelo. Entonces, les voy a contar así a grandes rasgos más o menos cómo funciona, porque es algo muy complejo y tampoco los quiero aburrir. Quiero que la gente también sea consciente. Primero, para que una donación se lleve a cabo, necesitamos que una persona fallezca. Y digo necesitamos, suena como ando por ahí desconectando gente, ¿no? ¿No? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo que es muy común en los hospitales. Vamos a suponer que una persona, y tocamos madera, que ojalá no le suceda a nadie, tiene un accidente, ¿no? Un accidente en el que llega en una condición muy grave al hospital. Los médicos que atienden a esa persona, pues son los médicos de urgencias, ¿no? Ellos hacen su tratamiento. Bueno, para empezar, les juro de verdad, que un paramédico, si te ve que te estás desangrando, no va a revisar tu cartera para ver si eres donador o no. O sea, él va a llegar y va a decir, o sea, este chico se está muriendo, vamos a ver qué onda, ¿no? O sea, ¿qué necesita? O sea, créanme que no se va a tomar el tiempo de sacar la cartera, buscarla, si acaso busca una identificación para saber quién eres, ¿no? Pero créanme que eso no es lo vital. No, le sacarán primero el de a 500, pero la licencia, se los juro que no sé. Entonces, la persona que te atiende te lleva a una unidad médica, a un hospital. Los médicos que te atienden ni siquiera se preocupan por... O sea, ellos llegan, te cortan el pantalón, o sea, ni siquiera se fijan si traes una cartera, si traes nada, si traes chones, nada. Ellos te atienden y, bueno, puede ser que ahí en el servicio de urgencias, pues lamentablemente ya no haya nada más que hacer por esta persona, o que sí alcance tal vez a recibir algún tratamiento que al final de cuentas pues no culmina como desearíamos, ¿no? Entonces, para que tú te puedas convertir en un donante de órganos, hablando específicamente de órganos, necesitas tener una condición que se llama muerte cerebral. Que lo platicábamos más o menos previamente, que es cuando tu cerebro sufre un daño tan grave que ya no hay manera de reponerlo. Y esto siempre lo explicamos a la gente que es como una computadora de escritorio, ¿no? Tú tienes tu monitor y tienes un CPU. Si el CPU se descompone, a lo mejor el monitor prende, pero no vas a poder hacer nada. A lo mejor el mouse funciona, pero no vas a poder hacer nada. Ese monitor con otro CPU va a prender. Ese mouse en otra computadora va a funcionar.
pero ese CPU ya no tiene arreglo. Entonces eso pasa con la muerte cerebral. Tu cerebro ya no tiene arreglo, ya no es capaz de controlar tu cuerpo, pierdes la conexión con tu entorno y eso pues es la muerte, literal, ¿no? Falleces. Okay. Así es. Entonces, para que tú puedas convertirte en un donante necesitas tener esta condición. Que esta condición, pues, no es algo que se controle, es una evolución. Es algo que es como culmina un proceso de una enfermedad, ¿no? Ya sea un golpe muy fuerte, que les llaman un derrame cerebral o un infarto cerebral, ¿no? Que son sangrados, que son tan fuertes y le hacen tanto daño al cerebro que pues literalmente se apaga. Entonces, tienes que tener esta condición. Para que esta condición ocurra es súper complicado. Es decir, no es muy común que la gente fallezca por muerte cerebral. Okay. Entonces, no es como que toda la gente que se muere todos los días se puede convertir en un donante de órganos. Entonces, esa es una pregunta que tenía también, es lo que te iba a decir. O sea, si no tienes muerte cerebral, no eres apto, o sea, tu cuerpo no le sirve a la banda para que... Exactamente. Porque lo que les decía hace rato, sí hay algunas maneras de hacerlo, pero por lo pronto aquí en México no. Entonces, lo que se requiere es que el cuerpo, digamos, se mantenga funcionando, conectado con máquinas, con medicamentos, que se mantenga conectado hasta el momento de la donación, que es cuando, digo, se escucha así como medio frío, pero bueno, cuando se extraen los órganos, ¿no? Que vamos a decir cuando se dona. Okay. Entonces, es muy difícil que la gente tenga esta condición, por lo tanto, la gente que fallece es única, o sea, es en un millón, podríamos decirlo, ¿no? Okay. Es una oportunidad bastante escasa que le puede suceder a una familia. Y eso hablando específicamente de órganos, ¿no? Okay. También puedes donar tejidos, que pueden ser en las córneas, hay tejido musculoesquelético, partes de los huesos, piel, que eso sí se puede donar cuando tu corazón se detiene. ¿No? Okay. Que ahí es como es con la muerte como la conocemos, ¿no? Ya no funciona tu corazón. Se frena tu corazón y ya, ¿no? Falleces. Ahí sí hay oportunidad de donar tejidos. Okay. Pero para que te puedas convertir en donante de órganos, no cualquiera. Exacto. Entonces, volviendo ya, retomando todo esto, es que les digo que es bien complejo y luego los aburro. No, está chido, está chido porque rompes muchas, pues muchos tabús, muchas cosas que es desinformación, pues que tenemos, realmente es desinformación, que está bien chida, pues, porque ya dejas de pensar en todo eso, en toda la información que circula bien seguido en internet, en Facebook, lo que comentas, pues, y rompes esas cositas que la neta, pues, está chido saberlas. ¿No? Y también algo que es muy importante es que el equipo de trasplantes no conoce a estas personas hasta que fallecen. Porque luego mucha gente dice, no, es que ahí andan buscando a ver quién cae, ¿no? Y en realidad tú no puedes hacer absolutamente nada hasta que se corrobora que esa persona falleció. Okay. Entonces, esto también es muy importante. Y el equipo médico, que es créanme, el equipo médico que trata a estas personas que se encuentran muy graves, lo menos que quieren es que fallezca su paciente. Entonces, sí, ahí va de la mano con que la licencia no tiene mucho que ver, y bueno, una vez que se detecta a una persona que puede ser un potencialmente donador, pues se tiene que hablar con la familia, se tiene que explicar cómo es el proceso, pues es como otra cirugía más, o sea, no se crean que en el baño de un bar les van a cortar un riñón, porque pues no, está complicado, ¿no? No cualquiera, es una cirugía muy específica, que no cualquiera sabe hacerla, que también depende de que el órgano que se vaya a trasplantar sea compatible con la persona que lo va a recibir. No es como que, pues allá agárrame ese güerito, me gusta, órale, ¿no? El riñón y pónganmelo. O sea, claro, incluso no depende ni siquiera solo del grupo sanguíneo, o sea, no basta con que tengan el mismo grupo sanguíneo, sino que hay
muchas más cosas detrás que tienen que ser compatibles. Aunque a lo mejor yo fuera el mismo grupo de alguien que necesita un riñón, pero al momento de hacernos exámenes, pues resulta que él tiene defensas contra, digamos, contra las defensas que tiene mi cuerpo y chocan. Entonces no se puede hacer el trasplante por más que seamos el mismo grupo, ¿no? Okay. Entonces ahí es otro punto, o sea, ahora sí que es un despliegue de medios, porque tienes que organizar equipos de cirugía, es una cirugía como todas, entras, te lavas igual, tienes los mismos métodos de higiene, de asepsia, de antisepsia, o sea, de todo que una cirugía normal. Entonces, y ahí viene la otra parte de los niños congelados, ¿no? que es súper común. ¿Cuánto tiempo puede durar un órgano o un tejido afuera de un cuerpo? Yeah. Si se trae un niño de China, no va a llegar. O sea, si se trae un niño de China en un barco, en un contenedor, no va a llegar ese riñón, no va a llegar ese hígado. No va a llegar, pero no va a ser. Va a llegar, pero no va a ser. Entonces, por poner un ejemplo, el órgano que más tiempo puede durar, digamos, afuera es un riñón y son 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo menos de 24 horas para extraer un órgano de un corazón de un cuerpo que tiene un corazón latiendo y pegarlo a alguien que lo necesita. Entonces, niños congelados se me hace muy complejo y además que se necesitan unas soluciones, unos líquidos especiales para preservar ese órgano y que no se dañe. Y tampoco se congela, ¿sí? Tiene que estar a cierta temperatura y no es como que lo traigas en la bolsa del Oxxo de los hielos, ¿no? Requiere un manejo muy especial. De hecho, no sé, a lo mejor algunos de ustedes vieron una noticia de que una vez se les cayó un corazón. En una procuración, que así se le llama el proceso de detección de un donante y a todo el proceso desde que detectas a alguien que puede donar hasta que entregas el cuerpo a la familia, se llama procuración, todo eso que se hace en el INTE. Venía un equipo médico de una procuración y pues despliega de medios, ¿no? Vienen en helicóptero, porque claro, estás a contrarreloj, no tienes mucho tiempo. Aterrizaron en un helicóptero y a la hora de bajar los médicos se les cae la hielera, donde creo que traían un corazón, me parece. Sí. Eso salió en las noticias. Entonces es tanto el cuidado, o sea, al corazón no le pasó nada porque venía tan bien protegido que no le sucedió nada, pero es un proceso tan minucioso que resulta muy difícil para los que nos dedicamos a esto pensar en que a alguien le pueden sacar un riñón en el baño de un bar, o en un hotel de paso, nada, necesitas anestesiólogo, necesitas equipo quirúrgico especial. Ahora sí que cortar, pegar, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, más o menos es como los mitos a los que nos enfrentamos y ya cuando lo platicas la gente se cae. Ustedes no ven sus caras, pero yo los veo. Están así como, ¡ay! ¿No? Como que es más complejo de lo que pareciera. Y eso está súper chido. De hecho, la intención de haberte preguntado esto primeramente, hasta ahorita, o sea, sí lo había como planeado, sí lo había como pensado, que esto pasara primero para rompernos y que fuera un regañadón para todos, porque también regañadón para nosotros, pues, y para todos los que nos están escuchando en esta comunidad, pues, porque sí rompes como muchos paradigmas que tienes, pues, entonces está chido como entrar en ese contexto de que hay que quitarnos esas ideas de la cabeza, solo es desinformación y pues que no, las cosas no son como parecen y como las ponen en el Facebook y en todas esas situaciones, entonces se me hace muy perro empezar con esto y también lo más interesante, a mí lo que me llama mucho la atención de este tema es la cuestión, por ejemplo, también de los donadores voluntarios, pues que ahí siento que es donde también está bien interesante pues todo este cotorreo, o sea, por ejemplo, mi pregunta sería, si tú estás, o sea, si eres un donador voluntario, ¿qué órganos puedes donar o qué puedes donar o qué onda? Ahí como, y lo pregunto esto porque me llamó mucho la atención, lo comentábamos de un TED Talk que vimos, ahorita se me escapa el nombre, ahorita se los voy a decir, se llama, es con Ned Brooks, se llama el vato, es un güey que donó, y voluntariamente, y el vato decía, o sea, puso un fact, pues un hecho que me llamó mucho la atención, que decía que los riñones, los dos riñones tienen
4 veces la capacidad que tú necesitas para estar en un estado físico saludable, pues, exactamente. Y si tienes solo uno, tienes el doble, entonces, que nos comentes tú, Pau, ¿qué Con onda? uno O es sea, suficiente. ajá, exactamente. Con uno es suficiente. Sí, bueno, aquí sí valdría la pena hacer como la aclaración de que hemos estado ahorita hablando como de donadores fallecidos, ¿no? Ajá, De personas que fallecieron y que se pueden convertir en donadores de órganos. Pero también el otro gran mundo de los trasplantes es la donación entre vivos, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes ha conocido o ha escuchado de alguien que le donó un riñón a otra persona, ¿no? Que es claro. como lo más común y lo más, digamos, sencillo, entre comillas, de donar, ¿no? Y sí, donadores altruistas les llamamos nosotros, Está perro, donadores está perro. altruistas, que habitualmente la donación entre vivos es mayormente entre familias, Familiares. entre consanguíneos, ¿no? Que les llamamos papá, mamá, hermanos, personas más allegadas, también porque es más sencillo que ese riñón funcione si comparten mucha información genética, ¿no? No Ok, llega a ser algo tan extraño para tu cuerpo. Y eso también, pues, de alguna manera nos da un poco más de seguridad de que funcione mejor. Para tener éxito el tratamiento. Para tener el éxito. Pero también hay donantes, por ejemplo, que la esposa le dona al esposo, ¿no? Que ahí pues no son consanguíneos. O también nos ha pasado de donadores altruistas que van ahí a la unidad de trasplantes y nos dicen, quiero donar un riñón. Así, ¿Neta? de la nada. Hola, soy fulanito tal y vengo a pedir informes porque quiero donar un riñón, ¿no? Y ustedes, Así al azar. O sea, tú vas a donar a quien decida. hola, quiero donar un riñón, así, literal. No me importa quién, quiero donar un riñón, ¿no? Y generalmente, y yo veo sus caras de sorpresa, que dices, pues, ¿quién va a querer donar un riñón así de la nada, ¿no? Sí los hay, y generalmente esta gente que suele ser donador altruista es porque tuvo una experiencia que lo llevó a tener pues como esa necesidad de ayudar a los demás, que es uno de los grandes problemas a los que, no me quiero salir mucho de línea, pero es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos a la donación, que lo platicaremos ahorita, más adelante. Pero es que generalmente la gente que quiere ayudar es porque tuvo una experiencia previa que lo llevó a eso, ¿no? Por ejemplo, alguien que perdió un ser querido por una enfermedad. Y entonces esa gente, generalmente los donadores altruistas tuvieron una experiencia traumática que los llevó a eso. Entonces, sí pasa, hay donadores altruistas. ¿Y cómo es esto? Bueno, se estudian, como cualquier otro donante, y sobre todo somos muy enfáticos en pues, la cuestión psicológica, ¿no? Porque No voy a decir que ande. dices, pues, ¿qué onda, no? O sea, no es normal. Que anden sus Digo, ¿en qué mundo vivimos en el que la gente tenga esos actos altruistas sea extraño para nosotros, ¿no? Sí, no manches. Que claro, implica un riesgo, te vas a someter a una cirugía, o sea, es un riesgo estás enfrentándote a un riesgo muy alto por beneficiar a alguien que probablemente pues, ni te va ni te viene. No, y tu vida de ahí en adelante va a ser diferente. Va a cambiar. Entonces, ¿por qué existe la donación entre vivos? ¿Y por qué, por ejemplo, los riñones que dijiste, bueno, el riñón tiene una capacidad impresionante? ¿Por qué existe la donación entre vivos? Bueno, porque la donación de fallecidos es insuficiente, desafortunadamente. Y porque, bueno, entre vivos se pueden hacer muchos estudios para asegurar que la persona que va a donar ese riñón, por ejemplo, esté completamente sana y no le vayamos a causar un mayor daño exponiéndolo a donar. Y hay muchos estudios, y la gente que nos dedicamos a esto los conocemos muy bien, muchos estudios de donadores, de cómo les va después de trasplante, ¿no? Porque cuando tú aceptas a un donador, es porque te cercioraste de que está perfecto, ¿no? De que no tiene ninguna enfermedad, de que tiene buen peso, buena talla, o sea, que es saludable y que no tenga riesgo de enfermarse de algo después y que eso genere un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos donantes? Pues que son más conscientes
de lo que hicieron, ¿no? Decir, oye, pues con un riñón, entiendo que los riñones son, mis respetos, máquinas impresionantes, aguantan trancazo tras trancazo tras trancazo y se recuperan. La prueba está en que el que más aguanta fuera del cuerpo es el riñón, ¿no? Entonces, los donantes se hacen más conscientes de su vida, de su salud, y son los que estos donantes se cuidan más. No es que se cuiden más, le decía Erika hace rato, sino que se tienen un estilo de vida como el que tenemos que llevar todos. Como más conciencia, ¿no? Claro. De hecho, eso fue lo que comentamos, ¿no? Que así, o sea, si fuéramos conscientes de qué es lo que comemos normalmente, o sea, sí podrías como, obviamente por consecuencia de llevarías una vida más saludable, pues, se supone, y que por eso pasa esto que comentas de cuando donas, pues a huevo te tienes que ser más consciente, pues, es algo que me llamó la atención de precisamente de ese TED Talk, pues que decían que llevaban una vida más saludable, pues y decías, ¿cómo? Pues si acabo de donar un pinche riñón, pues ¿cómo puede ser que lleve una vida más saludable? Pues Entonces, sí, la te conciencia, cuidas. sí. Pueden llevar una vida perfectamente normal, las mujeres pueden embarazarse, o sea, obviamente sí hay que estar como más al pendiente. O sea, digamos que ellos viven su vida como deberíamos de vivirla todos, ¿no? Con una alimentación saludable, con ejercicio y atentos de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasa que, ay, me duele la panza, ay, ya se me va a pasar, ¿no? Y no pones atención, entonces no vas a buscar ayuda médica hasta que ya te estés muriendo, ¿no? Hasta que ya no avanza el dolor. Realmente eso es muy cierto. Siento yo que no hay conocimiento de nuestro ser. Nosotros mismos como personas no hacemos conciencia. Ok, estoy enfermo de esto, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estoy enfermo de esto? ¿Qué emociones que a lo mejor que alimento o qué estoy pasando en mi cuerpo que yo estoy ocasionando eso? Porque cualquier tipo de enfermedad es una respuesta del cuerpo que ya se empieza a manifestar físicamente, pero empezó emocionalmente o a través de algún tipo de sepsis o infección. No hay más. Pues. Yo siento que es muy importante eso que dice Pau para O sea, conocernos. y hay otra pregunta que creo que sí te había hecho, Pau, y es algo, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que a mí me gusta hacer mucho deporte, hago yo también, y a 2, 3 compas aquí que son parte de la comunidad de este podcast, y si es algo que pensé, y sí te lo comenté, pues, o sea, me puse así como a divagar. Sí, a ver, ¿donaría yo un riñón? Neta, qué pedo, o sea, lo donaría. Y sí, fue algo que me planteé, pues, así como, oye, güey, no, pues, hago distancias, pues, largas, así, de esta madre no afecta, o sea, ahí sería la pregunta, ¿podría yo, como ultramaratonista, llevar una vida... O sea, seguirlo practicando, seguirlo haciendo, aunque done un riñón, aunque done lo que sea, o ya tendría restricciones mi vida, pues. Probablemente sí, o sea, si eres un deportista de alto rendimiento y que a lo mejor sí te expones a, Deshidratación. por ejemplo, ¿no? Deshidrataciones, digamos, controladas, a lo mejor porque ustedes ya más o menos saben cómo llevar el ritmo y eso, pero bueno, eso eventualmente pues son cachetaditas, ¿no? Que le das a tu organismo, ¿no? Pequeñas cachetadas. Entonces, a lo mejor si eres un deportista de alto rendimiento, sí podría pensártela, ¿no? Pero no te puedes, o sea, no tienes que donar un riñón, puedes hacer muchas otras cosas, como un podcast sobre donación, para que la gente que... esto es, claro, pero, hay algo que es importante. ¿Dónde radica la importancia a lo mejor de tocar este tema con todo lo que conlleva? Es que el mundo del trasplante, lo que intentamos y lo que se debe de es la tendencia a que sea mayor la donación procedente de alguien que falleció. Okay. Porque así expones menos a una persona viva a un riesgo, digamos, innecesario, porque nadie está obligado a donar. Por eso es donación, ¿no? Altruista, desinteresada y consciente. Entonces, la tendencia sí es eso, ¿no? A que la gente que desafortunadamente pues fallece y que ya no tiene otra oportunidad, pues al final sí tiene otra oportunidad, pero de brindar ayuda a otras personas, ¿no? Entonces, más que pensar en donación a lo mejor de entre vivos, pues fortalecer la cultura de la donación altruista de fallecidos, ¿no? ¿Y cómo, fíjate, qué buena anécdota, palabra dijiste ahorita?
¿cómo podemos manejar eso? Porque a ti te toca ir con las familias a comentarles eso, decir, oye, ¿qué onda? Pues tenemos esta situación con tu, no sé, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu mamá. Ya tenemos que hacer algo. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué onda? ¿Quieren donar? ¿Podemos, no sé, hacer uso? Hola, ¿quiere donar? Gracias. Ahí va. ¿Cómo le dices, no? Sí, de hecho, Porque es un tema, no sé, tenemos como cultura, como ser, como decías, muy paternalistas, ¿no? De proteger y no es mío y así se va a ir, o no sé, ¿no? ¿Cómo se maneja ese rollo? Ay, obviamente pues es una situación desafortunada, Delicado. delicada, y sobre todo se tiene que manejar principalmente bajo un ambiente de mucho respeto a las familias que pues perdieron un ser querido. Y yo le llamo entrevista, porque al final de cuentas es una entrevista que tienes con las personas allegadas a esa persona que falleció. Es una entrevista en la que tú vas a llegar a, digamos, pedirle, no me gusta decir pedirle porque no les estás pidiendo, les estás ofreciendo una opción, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues les vas a pedir que tomen una decisión. Y vas a pedirles probablemente algo que es sagrado para ellos, ¿no? En un momento muy difícil, en un momento de pérdida, en un momento de duelo que puede ser repentino o no, a lo mejor era un paciente que ya estuvo enfermo un tiempo y que más o menos ya lo tenían trabajado, o puede ser un chico, bueno, X, no le pongamos, o puede ser alguien que falleció repentinamente en un accidente, por ejemplo, ¿no? Un accidente de tráfico. Y que puede pasar que alguien te diga, es que en la mañana salió de mi casa y yo lo acabo de ver hace 3 horas y cómo me estás diciendo que está muerto ahora, ¿no? Primero, tienes que, o como bueno, cada coordinador que nos dedicamos a esto, digamos que tenemos nuestras áreas de oportunidad y nuestros puntos fuertes, ¿no? En lo personal, a mí me funciona mucho, pues primero escucharlos, ¿no? Escuchar, porque claro, tú vas a acercarte a alguien que en tu vida te ha visto y tú tampoco los conoces a ellos. Entonces, primero tienes que generar un ambiente de confianza y de respeto para ofrecerles esa opción pues tan delicada, ¿no? Y primero escucharlos, escuchar cómo se sienten. Cada familia es diferente porque todos reaccionamos diferente al dolor, ¿no? Hay gente que se ríe, hay gente que llora, hay gente que se desmaya, hay gente que se enoja, hay gente que sale corriendo, o sea, todos manejamos el dolor diferente y también según las circunstancias, ¿no? Hay duelos que nos pegan de una manera y duelos que nos pegan de otra y los trabajamos diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar a esa gente, cómo está, qué quiere, qué le preocupa, ¿no? Y ya después de eso les ofrece esta opción y decir, bueno, pues ahora sí que hay de 2 sopas, ¿no? ¿Qué sigue? Pues él puede convertirse en donante, puede ayudar a otras personas, bla, bla, bla. Y aquí la desventaja que tenemos, bueno, además de todo, de ser un desconocido para ellos, de ofrecerles una opción tan delicada, es que estás a contrarreloj. Y muchas veces, pues claro que quisieras quedarte ahí platicando horas con ellos y escuchándolos, pero pues el tiempo no está a tu favor, literal, el tiempo es vida. Entonces a veces, pues, oye, tienes que pues, meterle velocidad, ¿no? Respetando completamente siempre la familia. Y literalmente es en cuanto se diagnostica la muerte cerebral, en cuanto los médicos les dan la noticia, sus médicos, los que están tratando al paciente, y ya después ellos nos avisan y entonces ya nosotros podemos ir a hablar con ellos. Y pues eso, ¿no? Respeto, empatía, y sí, sobre todo, escucharlos, pues, ¿no? Okay. Escuchar sus necesidades. A mí hay algo que me llama mucho la atención, Pau. Ahorita lo platicas bien fácil, todo este pedo, la neta, lo estás platicando muy fácil, pero sí tengo una pregunta, que eso desde que te conocí, desde que me platicabas,
¿qué es lo que haces? Esta como negociación que haces yo lo llamaría así una negociación, pues, con las personas, porque neta ahorita que dices, escucha, yo hago conexión con ventas, pues, es lo que haces, escucha, cabrón. Escucha para que tengas el resultado que tú estás esperando, en este caso es que donen el órgano, ¿no? Entonces, yo traigo una pregunta bien metida aquí, ¿qué es lo que o sea, no es, ¿qué es lo que te motiva a seguir haciéndolo? Porque es una pinche situación bien difícil, pues, o sea, si a mí, que yo estoy en ventas, ya lo saben, yo estoy en ventas, se me hace, o sea, me encanta cuando son retos, ¿no? Un cliente difícil así, pero nunca es, oye, güey, se murió güey, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué te motiva? O sea, no mames, ¿cómo seguirlo ¿Cuál haciendo es tu cuando enfoque? ¿Cómo lo ajá. ves tú? Fíjese que es una muy buena pregunta y creo que hace rato lo comenté, ¿no? Que generalmente cuando a ti te nace un rollo de ayudar es porque tuviste una experiencia, ¿no? Y yo en mis años anteriores, pues yo vi cómo se moría la gente esperando un órgano. Yo veía a los pacientes cómo llegaban al hospital súper enfermos, a preguntar, oiga, ¿ha habido una donación? ¿Alguien ha donado algo? Y estar del otro lado y ver pues esa realidad, ¿no? México tiene un problema súper grave de enfermedad renal crónica. Incluso Jalisco es referente mundial, tristemente. Fuck. Y hay muchas personas que necesitan un trasplante porque fallan, por ejemplo, sus riñones, ¿no? Entonces, estar del otro lado te motiva mucho. A lo mejor a ti tú dices, bueno, pues en las ventas es un cliente difícil, pero aquí lo que te motiva es la gente que está del otro lado, ¿no? Y cuando ves a un paciente trasplantado, o sea, te llenas, no importa si no comiste, si no dormiste 3 días, si te llevaste un regañadón, si ya te regañó el médico de terapia intensiva, si ya te agarraste del chongo con los de quirófano. Al final de cuentas vale la pena ver la gente cómo se beneficia y en lo que se convierten, porque pues es literal gente que recibe una segunda oportunidad de vida y no la desaprovechan, créanme. O sea, esa gente que recibe otra oportunidad, yo les digo que son muy afortunados porque no todos tenemos una segunda oportunidad y ellos la tienen y créanme que no la desaprovechan. Para mí eso es lo que me motiva, o sea, ver a los pacientes recuperados, el resultado. Y también que sacas mucho de la gente con la que hablas. A pesar de que están en un momento terrible de su vida, y cuando logras una empatía y cuando logras una conexión, aprendes mucho. Y el hospital en el que trabajo es un hospital en donde generalmente acude gente que no tiene tantos recursos. Y es gente que le aprendes muchísimo. Gente súper chambeadora, que a veces se avientan así sus historias de rosas de Guadalupe, ya sabes, de que tengo 20 hijos y ya se me murieron tantos y que, o mi hijo iba a trabajar y es el que me mantiene y es que yo no tengo una pierna, o sea, así historias súper tristes, desgarradoras, que luego llegas a tu casa y dices, no me vuelvo a quejar, o sea, en mi pinche vida me vuelvo a quejar porque salió fría el agua de la regadera. ¿Sabes? El moquito y... El moquito. Sí, a veces sí quieres chillar con ellos, pero Un chivaño de humildad y de lecciones de humildad que es otra cosa que lo estábamos mencionando aquí, que por eso es que invitamos a Pau, aparte que nos cae bien chido, cotorrea bien chido la morra. Son como esas lecciones creo que esta es como la carnita de esta entrevista, de este episodio, y a pesar de, o sea, que siento que todo lo demás ha sido información de no mames, un valor increíble, pues porque se rompen como muchos paradigmas. Creo que esta segunda parte, como pasar como qué lecciones de vida te deja esto, ¿no? O sea, qué lecciones, por ejemplo, hablábamos mucho del desapego y aquí entraría una pregunta que te quiero hacer, o sea, porque esta madre es un claro ejemplo de desapego, pues una donación. Entonces, ¿cómo aplicar o cómo aplicas tú el desapego en tu vida o cómo te ha servido a ti estas situaciones de desapego y estas vivencias, estas experiencias bien perras que no mamas? O sea, se suenan bien difíciles, pero ¿qué pedo? ¿Qué te ha cambiado a ti? O sea, o qué sientes que ha influido a ti en ti esto, pues, estas situaciones. Ajá.
Pues, miren, la estadística dice, le vamos a poner científica. Bájale, doctora. Científica. La estadística, por lo menos aquí en México, dice que el 70% de las donaciones no concretadas les llaman, es decir, que cuando alguien tiene el potencial de ser donante y al final de cuentas no se convierte en donante, el 70% de ellos es por negativas familiares. ¿Qué quiere decir? Que la gente se niega, no quiso donar. ¿Neta? Ujú. ¿Tan alto? Es muy alto, es muy elevado. O sea, no mames. Es muy elevado. Pero ahí no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Si le Claro. conoces no es muy ya. Tú O sea, tienes y que de- respetar las decisiones. Aunque sea el hermano y así, él así. No importa. No mames. O sea, si, digamos así, o sea, aunque tú en vida hayas dicho que, oigan, si me pasa algo, por favor donen, y el día que pasa, tu familia dice no, es no. Aunque tengas en la licencia que eres donador, aunque traigas una pulsera, aunque tengas tatuado de dono, soy donador y mi familia lo sabe, si tu familia no firma y acepta, no se puede. Entonces, este 70% de donantes que tenían la posibilidad de, me voy a poner dramática, de salvarle la vida a alguien, son por negativas familiares. ¿Por qué? La gente no quiere donar. En mi experiencia personal, la mayoría de las veces que me dicen que no, dicen, es que me lo quiero llevar completo. No mames. O como Dios me lo entregó, que ahí no nos vamos a meter en creencias religiosas y es un rollo sociocultural y de religión muy fuerte. Eso es algo muy fuerte, pero ahí viene de la mano lo del apego, ¿no? ¿Qué significa o qué hay en ese cuerpo que te aporte a ti como persona? Es decir, en realidad, si se ponen a pensarlo así fríamente, esa gente está siendo egoísta, no porque no quiera compartir con los demás, sino que es algo de ella, como, es que no sé cómo explicarlo. Tú eres apegado a algo por cómo te hace sentir eso, ¿no? A lo mejor tú estás muy contento con tu perrito, pero porque tu perrito te hace sentir bien, pero tú no sabes si el perrito es feliz, ¿no? Entonces, toda esta gente que dice que no, la mayoría dice, es que me lo quiero llevar completo, es que si lo quiero entregar a Dios como Él me lo entregó. O no me lo toquen, es mío, ¿no? Es mío. Y es el apego a eso que fue, porque ya no lo es. Y esto ya entra en un rollo de espiritualidad, ¿no? Porque el cuerpo, pues es el cuerpo, y es un cuerpo que ya no va a volver a ver, ¿no? Y al final de cuentas se puede obtener un beneficio súper grande de eso, sin embargo la gente no ve más allá y está tan clavada en este rollo de tener, de para mí es mío, yo lo necesito, que en este punto en particular es un rollo más espiritual, porque lo que fue esa persona, pues al final de cuentas se queda contigo, ¿no? Pues no vas a dormir con el cuerpo todos los días, ¿no? Y lo mismo pasa pues con las emociones, ¿no? Pasa con todo, el apego no puede ser solo a una persona, claro. O a lo que fue una persona, o el pasado, o a un sentimiento, o a una cosa, ¿no? Y nos clavamos tanto en este rollo de si lo pierdo, o no lo obtengo, voy a ser miserable, o mi vida va a ser terrible si no lo tengo, o si no lo obtengo. Entonces, la filosofía budista es muy clavada de este rollo del desapego, nomás que ellos sí se van a al cerro sin zapatos, ¿no? Pero el rollo del desapego, que si se fijan, es la causa de muchos de nuestros sufrimientos. Claro. ¿No? Que no significa que no debamos de sufrir por las pérdidas. Porque claro que si tú pierdes a un ser querido, pues claro que te va a doler, claro que vas a sufrir, claro que vas a llorar y que claro que vas a pasar por muchas etapas. Pero al final de cuentas, tienes que aprender a trabajar
para no clavarte en eso, ¿no? Para no quedarte en ese necesito, tengo que forzosamente tenerlo, ¿no? Y eso es lo que yo veo todos los días. O sea, la gente es muy clavada de sus cosas, de como es mi hijo, es mi esposo, y nadie lo va a tocar. Y creo que aquí entra pues lo que hablábamos el otro día, ¿no? Lo de la resiliencia, que es como cómo afrontamos un trauma, cómo afrontamos una experiencia, cómo salir adelante. Como hace rato que contaba, ¿no? De mi decepción amorosa que terminó en mi trabajo. En ese momento no lo ves porque estás mal, ¿no? Y se vale. Pero Por algo pasan las cosas. por algo pasan las cosas. Pero en ese momento es muy difícil verlo. Es muy difícil verlo cuando estás en un mood, a lo mejor pues de mucha tristeza o bajoneado. Pero tienes que aceptarlo también, ¿no? Tienes que aceptar ese sentimiento y trabajarlo. Es difícil. Suena muy fácil decir, Sí, va a venir algo mejor. Es difícil, pero creo que estás en lo correcto, tiene que ser por ahí, ¿no? Debemos de, yo creo firmemente que la vida es un eterno dejar ir, un eterno fluir, nos guste o no nos guste, por algo pasan las cosas y muchas veces no hay que buscar el porqué, sino decir, ok, ya está, que sigue, que aprendí de esto o que no aprendí o que lección me llevo, qué anécdota puedo tener de esto y darle. Se dice fácil, pero está cabrón. No, y sobre todo pensar que no, digamos, el desapego no significa que te dejen de importar las cosas, o que no, o que olvides, ¿no? O que tires por cuando la cosa se ponga difícil, digas, no, voy a practicar el desapego, ¿no? No, sin ser madrista. Exacto. Pero decir, ok, bueno, ya está. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y aceptar, también aceptar el sentimiento que te genera una situación traumática, una pérdida o una situación de shock repentino. O sea, también nos toca muchas veces que la gente se quiera hacerla fuerte, ¿no? Que también tenemos que aceptar lo que sentimos, ¿no? Expresarlo si necesito hacerlo, o trabajarlo de la mejor manera que me funcione a mí. Pero trabajarlo y no clavarme, porque o sea, la vida es un constante reto y un constante de buenas y malas cosas. Exacto. Y si esta experiencia se repite y tú no trabajaste bien la primera experiencia mala, se va a repetir el patrón. Y va a ser peor. Y vas a ir acumulando malas experiencias con malos manejos de esas experiencias, ¿no? Muchas veces, a veces cuando hacemos entrevistas para donación, la familia nos agradece. O sea, doctor, de verdad me ayudó. Obviamente también hay estudios que dicen que las familias que se convierten en donadoras llevan mucho más fácil el duelo, porque tienen este chip de saber que, digamos, la muerte no fue en vano, o que su ser querido sigue viviendo en otras personas, o que ayudaron a alguien más, y eso pues claro, que crea una sensación de confort, ¿no? Satisfacción, Pero a veces pues no todos tenemos la oportunidad de que alguien nos ayude a manejar nuestro duelo y solitos no podemos, ¿no? No podemos sentarnos a decir, ok, ¿cómo me siento con esta pérdida? ¿No? O sea, no te sientes en el sillón en el espejo. Y con eso, ¿cómo te sientes? ¿No? O necesito ayuda. Decía el chico que entrevistaron en mi podcast pasado, que decía, que decía, bueno, mi papá me quiso ayudar y al principio pues no funcionó, ¿no? No sabía cómo. No sabía cómo. Es difícil y todos somos diferentes, lo hablamos, todos reaccionamos diferente al dolor, a la pérdida, al duelo, y lo vivimos diferente y en diferentes etapas, y se habla mucho de las etapas del duelo, pero no todos las viven ni van en el mismo orden. Sí, no es regla, pues. No es regla. Habrá ciertos pasos, pero no todos debemos de pasar por ello. Y de hecho, a mí me gustó mucho, ahorita te preguntaba toda esa onda del desapego porque me hacía como match en el TED Talk que me pasaste de este vato, ¿cómo se llama? Alejandro Lugo. Que él comenta en ese TED Talk, que ahí se los vamos a compartir en la página web, una analogía de eso, pues comentaba que había una como socialité hace un poco tiempo en Estados Unidos que quiso que la enterraran con su Ferrari. Y aparte de que la enterraran con su Ferrari, que le pusieran una losa de cemento y así como, güey, ¿y eso para qué? O sea, deja que
alguien más lo utilice, pues, o deja que alguien más lo disfrute, y eso, usaba la analogía que me gustó mucho, por eso me hizo ruido, pues, me hizo ruido no solo el hecho de donar, sino a qué un chingo de cosas estás apegado, pues, en tu vida, pues, a una relación, a tu morra, a tu familia, a todos, o sea, también es como ser consciente de que pedo y desapegarte un poquito de las cosas, pues, para aprender, creo que aprendes un chingo, pues, es por eso la pregunta que te hice. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos ahorita, ¿no? Que nos damos cuenta de qué tan apegados somos a las cosas cuando nos pasan situaciones como esta que estamos viviendo, ¿no? De la famosa pandemia, que ya estamos todos hasta el gorro de oír cuántos muertos, cuántos nuevos casos, ya todos son epidemiólogos, ya. Pero creo que es un ejemplo muy claro, y lo decía una de las psiquiatras de ahí de donde trabajo, que estamos en un proceso todos de duelo, ¿no? Es porque perdimos la vida como la conocíamos, perdimos la manera en la que nos relacionábamos con la gente, la manera en la que convivíamos, la manera en que vivíamos nuestra vida, en que trabajábamos, en que nos vestíamos. O sea, ahorita mucha gente que hace home office está todo el día en pijama, ¿no? O muchos médicos ya usan traje quirúrgico, usan o pijama quirúrgica, no sé, para ir a los hospitales. O ahora que salió que están agrediendo médicos en las calles, ahora ya tienen que cambiarse de ropa para poder estar en la calle. Ahora para poder andar en la calle tienes que traer un cubrebocas. O sea, estamos enfrentándonos a pérdidas constantes, algunas parecen muy pequeñas, pero lo notamos en que no sé si han intentado comprar algo por internet en estos días. Sí. Es un show. Tarda mucho. Y te metes a una página de internet y lo primero que dice es, debido a la pandemia, puede tener retrasos en los... ¿Por qué? Porque la gente, o sea, generó esta necesidad de consumir cosas que no puede hacer y que ahora busca la manera de por internet, ¿no? Y estamos en Amazon y en Mercado Libre y que la venta de Liverpool y que no sé qué. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de qué tan resilientes somos a las pérdidas, ¿no? ¿Cómo estás manejando el ya no poder salir a la calle como antes? ¿Cómo estás manejando el no poder irte de fiesta con tus amigos? Porque yo veo gente que dice, ay, a mí me vale, yo voy a seguir viendo a mi mamá, ¿Y cuál es el trasfondo de esto? Pues que realmente no vemos que lo que implica, ¿no? Que puedes llegar a dañar a alguien por ese apego que estás generando a salir, a visitar a la gente, a no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo están manejando ustedes eso? Se les dejo tarea. Regañadón. Piénsenlo cómo están manejando su desapego a la vida como la conocían antes. ¿No? Susana distancia. Susana distancia. Aquí estamos en Susana distancia. Quiero aclarar. Sí. Quiero aclarar. Entonces, este es un excelente ejemplo para que a lo mejor cada quien haga el ejercicio de cómo lo estoy viviendo, ¿no? Y nos están pasando también cosas de las que no somos conscientes, pero que suceden como que se siente la gente más cansada, o a lo mejor con más sueño, o hay gente que tiene insomnio. Mucha gente me ha dicho, Ana Paula, no puedo dormir, o no puedo dormir, o en la mañana dormí muchísimo y me siento cansado, y son estos cambios. O que tienen sueños bien... O que tienen pesadillas, eso también son trastornos del sueño. Sí, Sí, es verdad, y no es necesariamente con virus gigantes que te comen, no. De lo que sea. Sí. Entonces, es adaptarse, cómo lo estamos viviendo, cómo estamos manejando este duelo, cómo estamos dejando ir la vida que conocíamos, las costumbres, las tradiciones. Si no nos adaptamos... Yo siento muchas personas como todavía en ese duelo, me incluyo pues, ¿no? Pero como que yo trato de llevarla tranquilo, pero veo mucha gente simplemente manejando, vas manejando y ves a la gente súper estresada, enojada, te quita de la nada y dices, ¿qué onda? La peor, ¿no? La peor que como estábamos antes y no sé, como que ahí debemos de trabajar, no sé. Sí, creo que vale la pena. Ahorita, pues, que está tan de moda, pues están soltando mucha información sobre mindfulness, sobre meditación. Cada quien tiene maneras de trabajar sus issues, ¿no? Mentales, del tipo que sean. Creo que sí vale la pena sentarse a reflexionar qué siento que me puede ayudar,
¿no? ¿Qué siento de las actividades que puedo hacer, del abanico, a lo mejor ahorita tan corto que tengo de opciones, ¿qué puedo hacer? ¿No? A lo mejor a mí me hace bien, yo necesito hablar con la gente, pues hago videollamadas, ¿no? Hago un Zoom. O al ejercicio, pues en mi casa, o me salgo a correr así cerca de mi casa, o a lo mejor a mí escribir, leer, cantar, bailar, o sea, todos tenemos maneras diferentes de manejarlo, pero hay que descubrir qué, hay que ayudarnos a descubrir qué nos ayuda a manejarlos, ponerlos creativos, no nada más decir, no, pues me siento mal y me siento mal y adiós. No, a veces ni caes en la cuenta, simplemente estás de genio o que estás triste, pero ni ubicas. A lo mejor ni te das cuenta hasta que haces algo. Yo en mi caso no me pesco muchas veces hasta que no me hace falta hacer ejercicio. Hago ejercicio, pues ya sabes, ¿no? Toda la cadena que le llegas ahí, Martina, y aquí, todo el rollo, pues te cambia la actitud. Pero eso lo podemos lograr, como dices, bailando, cantando, o sea, cada quien tiene sus maneras de expresarse o de desahogarse o desestresarse. ¿No? Como los donadores altruistas, hay que ser conscientes de nuestro cuerpo y decir, porque no solo es lo físico, sino lo emocional, ¿no? Y decir, es que algo me está pasando, ¿no? A ver, ¿por qué me dice mi novia o mi novio o mi esposa o mi hermano o mi hermana que estoy insoportable? A ver, algo tiene que estar pasando, ¿no? Ya nos aguanta. Me voy a dormir en la cochera próximamente. Ah, bueno. Oye, y Pau, o sea, preguntarte así como para cerrar este tema. Tú que lo practicas a diario y que lo vives a diario y que te ayuda como para negociar con las personas y así, ¿qué recomendarías como para entrar como en ese mood de desapego? ¿Tú qué haces? ¿O hay algo que te haya ayudado como para estar como muy consciente de ese cotorreo? No sé. Sí. Es difícil porque ahorita vivimos en un mundo en el que nos bombardean con cosas que necesitamos, ¿no? Nos hacen creer. Nos hacen creer que necesitamos unos tenis súper chingones para correr, nos hacen creer que necesitamos un curso de mindfulness de 20,000 pesos para poder meditar, nos hacen creer que necesitamos clases de yoga de 5,000 pesos, la quincena para poder ser yogis y alcanzar el nirvana. Pero creo que lo mejor y lo que más he aprendido en el trabajo es escuchar a los demás y escucharme a mí, ¿no? Muchas veces queremos comunicar un mensaje, pero no conocemos las necesidades de los demás. Y eso pasa también con nosotros, ¿no? A veces creemos que necesitamos algo, pero necesitamos otra cosa, ¿no? A lo mejor, a veces creo que necesito una botella de tequila, pero en realidad lo que necesito es sentarme a ver los pros y los contras de por qué me dejó mi novio, ¿no? Es decir, a ver, no necesito una botella de tequila, necesito escucharme, a ver por qué estoy llorando por este cabrón, ¿no? El apego. Es que a huevo, lo tengo que tener. Por más tóxico, como si no tengo, ¿por qué no? Si no lo tengo, ¿por qué no? Entonces, creo que lo más importante es escucharse, escuchar a los demás, porque también de escuchar a los demás te identificas y dices, mira, yo también me sentí igual, me ha pasado así. Y también escuchar a los demás te ayuda a ver lo que tú a veces no ves, ¿no? A mí me pasaba mucho, por ejemplo, con mis amigas siempre me decían, es que te tengo miedo de contarte algo porque luego me vas a regañar, ¿no? Me decían, es que no puedo decir enojona. Pero claro, porque yo no era la típica de, es que seguro está confundido, pero si te quiere, le vale nada, ¿sabes? Y yo le decía, güey, le vales nada, o sea, agarra la onda. Entonces, ser honestos, o sea, ser honestos con nosotros, escucharnos, sentarnos a escucharnos a nosotros mismos y escuchar a los demás. Y ya con toda esa información, entonces ya tú dices, va, esto es lo que creo que necesito hacer. Y se vale equivocarse también, ¿no? Decir, bueno, pues yo creí que esto a lo mejor, pues ya vi que no me late, pues voy a... Pero siempre buscar, como decía Eric, o sea, ocuparse, no quedarse ahí en la miseria total, ya, y ayúdenme, por favor, soy un poco ese. Vivir las emociones, aceptarlas,
y escucharse. Eso es lo que más he aprendido, porque eso es lo que hago en mi trabajo, escuchar a la gente, escuchar y tratar de manejar sus emociones y pues hacer que sea pues, un momento menos amargo, ¿no? Y ya al final, ya viene lo de la natación, porque al principio mi prioridad es escuchar a la gente y saber cómo está y cómo se siente. Incluso a veces si veo a alguna familia que de plano creo que no es prudente, no, me espero, o sea, sí, claro. Entonces, escuchar, ¿no? Escúchense y escuchen a los demás y a trabajar. Suena súper sencillo, pues no es como que sentarte a meditar, pero sí creo que sí podemos tratar de hacer el esfuerzo por buscar opciones para nosotros. Y se van a dar cuenta que realmente no lo necesitábamos tanto. Wow. Qué bonito. Totalmente de acuerdo. Chido, la neta. Pues regañadón. Ya me llegó el pedradón acá. Ya Ando bien espero sus des- donaciones altruistas de todos. ya ando bien descalabrado. Creo que va mucho de la mano de ser empático, ¿no? De sí preocuparte por las otras personas, leer entre líneas, como dices, perdón, al escuchar, y también preocuparnos por nosotros mismos, pero llevar un equilibrio y no ser pues, egoístas, ¿no? No cerrarnos en nosotros. Y coherencia, mucha coherencia con lo que transmites, ¿no? Yo te puedo decir, yo, mira, tú sé positivo, la vida es preciosa, y mientras tanto en el trabajo, o sea, me jalo los pelos y regaño a medio mundo, y entonces hay que ser coherentes porque de esa manera tu mensaje al final es auténtico y te conoces, y sí, claro, y es mucho más fácil que de verdad transmitas lo que eres. Cuando te conoces chingón, puedes transmitir tu esencia real. Eres congruente. ¿No? Sí, así es. A huevo. Qué chido, qué bonito, la neta. Ando bien contento de que estés aquí, Pau, la neta. Estoy secándole las lágrimas. Sí, está bien chido. Ya saben que soy bien llorón. ¿Para qué me invitan? Y bueno, ya pues como última parte, la neta quisiéramos seguir aquí cotorreando. Ya estamos bien acá, bien alargados. Nos vamos a quedar 3 horas aquí cotorreando. Vamos a hacer este episodio como de 5 partes. Esperen las cosas. Nada, por último, para cerrar todo esto, la neta, Pau, bien agradecidos y quisiéramos hacerte como una pequeña dinámica que hacemos aquí siempre que, bueno, en la primera entrevista que tenemos y esta es la segunda, pero está chido, creo que salen cosas buenas. Okay. Es decirte algunas palabras y que tú lo describas simplemente o que lo digas que es para ti en una palabra. Okay. Y si no, nada más, y si no, nada más paso y ya. No hay bronca, no te vamos a regañar, te vamos a pegar unos apes, acabas que nadie vea. Ok, va. Arre, pues. Ay, qué miedo. Tú empiezas, mi Goyo. Medicina. Complicado. Literal, así, complicada. Donación voluntaria. Mayor acto de amor. Trabajo en equipo. Indispensable para todo. Indispensable. Yeah. ¿Alguna frase, quote favorita que tengas así o que te inspire o que digas me la tatúo sin pedos? Una filosofía, ay, esa está buena. Pues así una frase como tal, ¿no? Pero creo que esto a lo que me dedico es literalmente mi filosofía de vida. Es escuchar, siempre escuchar. Porque así como es este podcast, de todo puedes aprender, con más de uno te puedes identificar y eso pues siempre te va a aportar, ¿no? Una visión, una o 1000 visiones extras siempre te van a ayudar en todo. Entonces, creo que esa es como mi filosofía de vida, de absorber todo lo que se pueda y escuchar todo lo que pueda escuchar. A huevo, chingón. ¿Cómo es tu rutina diaria? No tengo rutina diaria. Todos mis días son diferentes. No tengo horario. No, porque en este trabajo todos los días son diferentes. Claro. Pero claro que me levanto a cierta hora, me meto a bañar, me voy al hospital donde trabajo, y de ahí todos los días son diferentes. Sí. Todos los días son diferentes. Soy pésima con los horarios de comer, como todo buen doctor. Soy pésima para eso.
Trabajo antes de la pandemia. Ahora sí que estamos como antes de Cristo y después de Cristo. Antes de la pandemia daba clases de yoga en las tardes también. Ahora ya no. Ahora me regreso a encerrarme a mi casa. Y a veces hago ejercicio, escribo, tal. A veces me duermo temprano, a veces no. No tengo rutina. Oye, eso es bueno, ¿eh? Digo, algunas cosas. No me aburro. No me aburro. A huevo. ¿Alguna manía que tengas? ¿Alguna manía que tenga? Si no, no hay pedo. Ay, no. Estoy tratando de escoger entre las dos que tengo. Alguna que nadie sepa, así que digas, no manches, esta nada más está bien clavada, así de pavo. Que está como bien loquilla. Bien personal. Muy personal. Rascarme la cabeza. ¿Estás nerviosa o qué? No sé. He estado tratando de observarme para ver qué me dispara o qué me detona. Pero yo creo que sí, como que es ansiedad. Pero rascarme la cabeza. Eso. Los piojos que traes. ¿Será? Hay que bañarse. A ver, déjame pollo. Hay que bañarse. Sí, a veces lo hacemos sin ni cuenta te das. Sí, pero sí es como, o sea, si uno nota que empiezo así como a rascarme y. No me con pensamiento. Si tuvieras que escribirte una palabra, ¿cuál sería? ¿Chistosa? Ay, che morra. Sí, ¿no? A huevo, la neta sí. Sí, eres súper buen pedo. Chistosa. Las últimas dos sería comunicación. Comunicación. Wow. Cuidadosa. A huevo. Familia. Ay. No voy a decir que lo más importante porque suena súper cliché, ¿no? Vital. Qué chido. Qué bonito. Pues la neta, estamos bien agradecidos de haberte tenido aquí, Pau. La neta, muchísimas gracias por abrirte así con nosotros. Güey, te considero una muy buena amiga. La neta que sales del promedio de lo que te comentaba, pues como de lo que tenemos de ideas de doctores. La neta, muy, muy chida. Te aprecio un chingo y la neta, ahora nos dejaste un chingo de aprendizaje y muchos regañadones. Así que muchas, muchas gracias, la neta. No, gracias a ustedes. Ni sé cuánto estuvimos. Este programa va a ser como de 15 capítulos. Es que luego me suelto hablando. Pero no, gracias. Es muy padre poder compartir esta información y que de esta información como tan técnica podamos sacar algo más para el corazón, ¿no? Para el espíritu. Y creo que eso también es súper, súper valioso. Y gracias a ustedes. A huevo. Y bueno, y por último, ¿qué onda? ¿Tienes ahí, cómo puede encontrar la banda más información de donaciones o algo que te ayude o algo que, o sea, alguna red que nos deje red social, no sé, lo que quieras compartir, para que la banda, Información. Ajá. Sí, la digo o la pueden poner. Puedes decirla, obviamente la vamos a postear en la descripción del capítulo. Va. Pues bueno, hay un teléfono que tenemos ahí en la unidad de trasplantes del Hospital Civil, 3614-0262. Y bueno, pueden escribirme si tienen dudas sobre donación o sobre lo que sea, a Paula Berú, con B grande, de seguro, 87@gmail.com. Ese es un correo que uso para. Oye, y también hay algo que, eso se nos escapó comentarlo, la neta, creo que te vamos a tener que invitar otra vez, seguramente. Pero me acuerdo que en una plática antes de que estabas, antes de entrevistarte, comentabas que hay veces que también la situación es difícil para las personas que necesitan donaciones en cuestión de recursos, entonces que hay 2, 3 instituciones donde puedes donar lana, que también eso es un apoyo, pues, y eso le sirve mucho a la banda. Entonces, que dejes ese dato también está interesante saberlo, pues. Claro, si no pueden donar un riñón, altruistamente. Sí, hay varias asociaciones aquí en Guadalajara que apoyan a pacientes trasplantados. Como les dije hace rato, pues el Hospital Civil atiende a personas de recursos escasos habitualmente. Y si quieren, bueno, les dejamos los contactos de las asociaciones ahí que los anexen. Para que si a alguien le late ayudar de esa manera, porque les decía que podemos ayudar de muchas formas,
si les late ayudar, todas son asociaciones serias y que realmente nos consta que ayudan a los pacientes y que lo que se obtiene pues realmente se usa en lo que debe ser. Y pues si a alguien le late ayudar, pues adelante, o voluntario también, como voluntario hacen muchos eventos, participan en la Feria Internacional del Cine de Guadalajara también. Es un tema que está tratando de salir a la luz. Y bueno, pues ahí les dejamos los datos. A huevo, los ponemos ahí en la página web. Ya saben que toda la información de este episodio y de todos los demás episodios que hemos hecho la encuentran en nuestra página web www.loquenosumarresta.com. Y síganos escribiendo, la neta. Prometemos el próximo episodio poner 2-3 audios que nos han mandado, leer 2-3 mensajes. Estamos bien pinches agradecidos, no encuentro otra forma de decirlo. Estamos muy contentos de todo lo que nos escriben, de dudas que nos han preguntado, cuestionado, y sobre todo, y yo sé que a lo mejor se escucha muy repetitivo, pero la retroalimentación que nos han dado, la neta, es algo que nos hace crecer y crecer y crecer y tratar de ser mejores en este pedo. Entonces, muchísimas gracias, la neta, sigan escribiéndonos, ya saben, por Facebook, por Instagram, o también ahí está el correo hola@loquenosumarresta.com. Y Creo que ya me ganaste todo. ya no te dejé decir pues nada. gracias. Gracias por todo. No, la verdad sí, o sea, vale repetirlo, vale la pena repetirlo. Estamos muy agradecidos, aprendemos muchísimo de todos sus feedbacks, sus comentarios y todas sus buenas vibras, ¿no? Estamos ahí a la orden y créanos que vamos a poner ahí cachitos de audios o de comentarios que nos han dado para un reto. A huevo, chingado. Muchísimas gracias y bueno, pues esto fue el episodio número 5 de Lo que no suma resta.